Continuamos en este nuevo bloque de versión vanguardia y nos visita Ismael Siegenthaler. ¿Cómo estás, Isma? Bien, Ana, muy bien. Bien, modelo hoy también, ¿eh? Hay un poquito, ya que venimos a la cámara un poquito. Si no, la odontología la vamos a poner a desfilar. Hoy todas las visitas que hemos tenido, en realidad, gente joven, talentosa, profesional y, bueno, totalmente estética, así que bienvenido. Vamos a hablar de roncoapnea, ¿está bien? Obstructivas del sueño, o sea... Algo así. ¿Lo resumimos en el ronquido? ¿Se trata de esto o el ronquido postergado? No, en la apnea, básicamente. En la apnea, desde el tratamiento en el adulto, enfocado puntualmente en un diagnóstico en el cual nosotros podemos ayudar. Bien, ¿y por qué se producen estas apneas? ¿En qué apneas a ustedes les atañe? La causa es bastante complicada. En realidad, la apnea es la interrupción del aporte, de oxígeno. Básicamente es como que la persona deja de respirar. Bueno, pero el ronquido es uno de los casos, por ejemplo. Sí, pero el ronquido es uno de los casos, pero también puede ser por distintos factores y en realidad el ronquido puede no tener una apnea. Puede que el paciente no genere una apnea cuando está roncando. Claro, porque la apnea es esto que también se te detiene el ritmo. Es la interrupción. Claro, el ritmo cardíaco. Lo que hay que hacer, lo que hay que determinar es ver si en esa interrupción, si en esa apnea hay desaturación. O sea, con un estudio que se llama polisomnografía, que se estudia cuando cuando la persona está durmiendo, se determina si hay apneas primero y si las hubiera, si las hay disminución del aporte de oxígeno hacia los tejidos. Claro. ¿Y esta apnea por qué? ¿Cuáles son los motivos que las pueden ocasionar? En el caso nuestro, por eso quería enfocarlo desde ese lugar, tenemos muchas consultas por pacientes que tienen clases esqueletales. O sea, básicamente nosotros, entre la cirugía maxilofacial y la ortodoncia, puede diagnosticarse 3 clases esqueletales, básicamente, que se determina. La clase 1, que sería la norma, la clase 2 y la clase 3. La clase 3 son aquellos pacientes que tienen su mentón o tienen su mandíbula grande o son los prognatas, donde hay una inversión al revés, digamos, tienen mordida invertida. Y en realidad, puntualmente, este tipo de patología de la apnea está enfocada en los pacientes que nosotros decimos clase 2. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que generalmente tiene un volumen de un maxilar superior normal, habitual, eso se determina con un estudio cefalométrico, y tiene un tamaño o un volumen de su maxilar inferior más pequeño. ¿Nace así esta persona? Nace así. Puede ser tratada en la infancia, y si por algún motivo no es tratada en la infancia y llega a la adultez, con esa gran discrepancia dentoesqueletal, ¿sí?, entre su maxilar superior y su maxilar inferior, el paciente en la adultez puede empezar a producir apneas cuando duerme, apneas obstructivas. Esas apneas pueden llevar a desaturaciones y digamos, el cuadro se puede ir agravando en la medida que el paciente va creciendo, si va aumentando de peso, digamos, y se puede ir agravando. Hay personas que duermen como con algo especial para poder respirar. ¿Esto también tiene que ver con otra clase de apneas? No, es la misma apnea. Lo que pasa que en estos casos nosotros podemos diagnosticarla si la causa de la apnea, en el caso nuestro, sería por un paciente que sería una clase 2 esqueletal, donde en realidad al tener esa mandíbula más pequeñita o más chiquitita, lo que genera es una vía aérea más pequeña y no le permite tanta entrada de aire, como por así decirlo. El componente glosoepiglótico, todo ese componente que está ahí de la orofaringe, está como estenosado, está como más chiquitito. Entonces, eso le genera una apnea. Algunos pacientes los hemos operado porque esto que vos decís, que se llama el CPAP, el famoso CPAP, son las siglas en inglés de una presión continua de oxígeno. Toma aire del ambiente, es un aparatito que toma aire del ambiente y cuando detecta que el paciente está haciendo una apnea, genera una presión positiva para mantener, digamos, la vía aérea permeable. Pero no es calidad de vida. Totalmente. Lo mismo con una máscara. Totalmente. Vos decías que cuando no es detectado u operado o tratado desde niño, también hay que esperar que se forme hay una edad, calculo yo, para poder hacerlo, ¿no? Y no llegar a la adultez. Sí, obviamente se trata con ortodoncia y se resuelve. Los chiquititos en su infancia o en su adolescencia es raro que te generen una apnea por esta causa porque están en desarrollo. En realidad esta causa secular y esta causa grave, esta apnea, se da en el paciente adulto que no fue tratado de niño y que en realidad ahí nos consultan o consulta el ortodoncista o consulta a los cirujanos maxilofaciales y ahí es donde nosotros realizamos cirugías ortognáticas de avance de los maxilares, aumentamos
no el tamaño, lo que hacemos es adelantamos el maxilar superior y adelantamos el maxilar inferior. Es una compleja una cirugía importante. Que sí va en concominancia con la ortodoncia, porque en realidad el paciente necesita una preparación ortodóntica previa de un tiempo, año y medio, cirugía y ortodoncia posterior. ¿Los pacientes que te consultan, es por alguna sintomatología puntual? O sea, ¿se dan cuenta? Porque a veces estas apneas se hacen durmiendo, la mayor parte de ellas, no sé si despierto, o tienen que darse cuenta la persona que tienen al lado. Sí, en realidad viene como más derivado. El paciente no va a venir a decir, che, mira, no duermo mal de noche. No nos va a venir a consultar primero por eso. En realidad va a consultar al médico clínico. Lo que pasa que esa apnea, cuando se va haciendo cada vez, digamos, cuando va avanzando, se va haciendo cada vez peor, y cuando esa obstrucción o esa entrada de aire se va limitando cada vez más, obviamente el corazón lo que trata de hacer es tratar de mantener el mismo cantidad de volumen de oxígeno hacia el aporte de los pulmones, y por ende no le está llegando, y entonces en el paciente adulto puede haber algún tipo de arritmia, aumenta el gasto cardíaco, o sea, generan problemas cardiovasculares severos. Pero viene derivado desde un médico clínico. Exacto, cardiólogo también, o específico, o otorrino, depende de cada una de las patologías, porque cómo están vinculados todos nuestros órganos, ¿no? Y es esto, saber determinar que a veces no siempre lo que te duele tiene que ver con este órgano puntual, sino que desencadena alguna otra anomalía. Totalmente. Así es. Y estos tratamientos que has hecho y estas intervenciones que han realizado dan buen resultado. Dan buen resultado, dan muy buen resultado, porque en realidad lo que se hace es, como te repito, se adelantan ambos maxilares y se aumenta obviamente la vía de aire, la entrada de aire. No, el resultado no es inmediato. Si a un paciente que está usando CPAP hoy, ¿sí?, lo operamos mañana, pasado no va a dejar de usar el CPAP. Obviamente, tienen que volver a la fono, hay que reeducar por ahí la pronunciación, una cuestión postural, y paulatinamente lo necesitan cada vez menos, hasta que dejan de usar el CPAP. Que no es menor. Que no es menor. Y puede ser que quede algún tipo de apnea, pero ya no una apnea severa, digamos, o que directamente no la tenga, o que no haya ninguna obstrucción de la vía aérea o una roncoapnea. Perfecto, bueno, genial, genial. Y esto ustedes tienen, por supuesto, todo el equipo médico liderado por vos y todo tu equipo interdisciplinario que va a tratar con todas las cuestiones de bioseguridad pertinentes en este tipo de cirugías que son tan necesarias para dejar al paciente seguro, ¿no? Eso sí, obviamente lo hacemos acá en las instituciones de acá de la ciudad. Hemos hecho en Venado Tuerto, hemos hecho en Rosario también. Son cirugías, la verdad que son bastante complejas, pero tienen un resultado que es muy favorable. Sí. Gracias, Isma. Una vez más, es un encanto escucharte. ¿Te quedás? Seguimos con más versión. Ya volvemos.